Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, ¿cómo están todas y todos? Mi nombre es Azucena Rojas. Hoy tenemos un tema que para todos creo que ha sido el tema de la semana, que es el debate presidencial que se sostuvo este domingo 7 de abril. Yo diría que en general muchas veces hay una insatisfacción por el formato del debate en muchos países del mundo. Que este debate nos debe demostrar es esa persona, la que ya la ventaja clara que es Claudia Sheinbaum, ¿te gusta o no para que sea presidenta de México? Creo que cada uno de los candidatos, si las campañas analizan, tienen tela de dónde cortar. Y estoy aquí muy contenta de tener este podcast el día de hoy junto con mis colegas Beata Boigna y Carlos Elizondo. Bueno, pues comencemos. Y bueno, colegas, ¿cómo se sienten? Ya han pasado algunos días desde que fue el debate y creo que tenemos más elementos para analizar lo que sucedió el domingo. Y pues me gustaría iniciar con Carlos, viendo pues cuál es tu perspectiva, Carlos, del debate y también del postdebate, ¿no? ¿Qué ha pasado después de lo que se vio el domingo? ¿Ha habido más polémica después del debate o se ha apagado lo que sucedió en el mismo? Y bueno, pues gracias. Gracias, Azucena. ¿Qué tal, Beata? En efecto, es la semana del postdebate y los debates realmente se ganan o se pierden en el postdebate. El debate es la materia prima, pero el postdebate es el procesamiento de la misma, porque el reto de un debate no es como yo como analista puedo estar viendo que en la discusión sobre la política de salud les faltó no sé qué cosa, me parece que tendrían que haberlo dicho. Eso es lo que a los nerds nos importan. Y además uno está pues muy mal equipado para juzgar qué pensó la gente respecto al debate. Yo recuerdo dos anécdotas personales al respecto. Cuando Fox, en la preparación del primer debate, Beata no estaba en México y ya ni había nacido, tú ciertamente no habías nacido, Azucena, se estaba discutiendo cómo iba a ser el debate, no estaba estructurado, estaban discutiendo los tres candidatos. Es interesante ir a buscar ahí el video de cómo era, sentaditos Fox, Cuauhtémoc Cárdenas y La Bastida con el presidente de la industria de la Cámara y de Televisión, Joaquín Vargas, y estaban discutiendo si el debate iba a ser ese día. Imagínense discutir ese día si el debate iba a ser ese día, No, el bueno. día de otro día. Después de la comida están en un restaurante, las cámaras están desde afuera, y Fox la verdad se ve como un señor necio diciendo, no, el debate tiene que ser hoy, hoy. Cuauhtémoc, todo profesional, no se puede, no hay tiempo, La Bastida también. Ay, ay, ay. Yo dije, este cuate ya perdió. Y no, fue el arranque de un cambio de tendencia porque la gente quería ver eso. Nosotros queremos jugar los debates en función de nuestras preferencias, pero la pregunta para mí, que todavía no sabemos porque no tenemos encuestas que lo midan, es ¿qué pensó la gente de la candidata? No tanto lo que dijo, de la candidata Claudia Sheinbaum, de la candidata Xóchitl Gálvez, del candidato Maínez, como le gusta que le llamen. ¿Lo vieron mejor o peor respecto a sus expectativas? Porque también los debates es en función de qué esperas. Si ya los conoces, esperas mucho, a lo mejor te decepcionas y concluyes que estuvo mal. Y cierro esta primera intervención recordando también en los debates de la elección del 16 de Estados Unidos, pues yo en mi infinita sabiduría estaba convencido en el primer debate que lo vi con mis alumnos que Hillary Clinton había arrasado, porque desde mis principios y valores lo había hecho todo correcto. Por supuesto, una semana después que se midió, los republicanos estaban convencidos que Trump había ganado. También el partido se ve mucho en función de a qué equipo le vas. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante ese punto de vista y sí, efectivamente creo que en cuanto tengamos encuestas podremos ver de manera más efectiva si esto modificó en términos cuantitativos algo de la tendencia, pero creo que también lo cualitativo es interesante ver qué pasó y qué se percibe después del debate, ¿no? A unos días y ya lo veremos a las siguientes semanas. Beata, en ese sentido, ¿tú cómo has percibido
pues el postdebate. Tal vez también pensamos, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste después de verlo? ¿Y cómo lo has visto en estos siguientes días? Mira, pues el debate entre los candidatos presidenciales, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez, pues yo diría, no pasará la historia de grandes debates electorales, ¿no? Y no pasará porque realmente yo creo que no, este debate no generó como cambios sustanciales en las tendencias de los candidatos que ya conocemos. Y de alguna forma, después, inmediatamente, incluso durante el debate, se sintió como yo sentí también una cierta decepción por lo técnico, que eso sí es un punto importante, digamos, hay un aprendizaje aquí muy relevante que tiene que tomar en consideración Instituto Nacional Electoral, porque pues ha habido ecos, mal sonido, cámaras mal enfocadas, o sea, son aspectos técnicos, vamos a decir, no tan relevantes, pero sí son relevantes en debates presidenciales, en debates de candidatos presidenciales, porque dependiendo de cómo se escuchan, cómo se sienten, cómo se ven, pues también es una percepción fundamental para el electorado, para la gente que ve esos debates. Entonces sí hay algo que hay que cambiar. Quedan 2 debates más. Entonces para mí ese debate es como un arranque también y me imagino que los candidatos, las candidatas, el candidato aprenderán de este debate y seguramente en el segundo o tercer debate quizás podremos ver algunos cambios en las estrategias que tienen de comunicación, de presentación de argumentos, digamos, en función también de cómo fue la crítica que surgió después de este debate. Ha habido mucha crítica, efectivamente, y a mí me pareció una crítica interesante, pero esta crítica me faltó un argumento muy relevante. ¿Qué tal este debate de candidatos presidenciales es diferente de otros debates en los países democráticos? Y yo diría, pues no tanto, me da la sensación. O sea, normalmente en esos debates de candidatos presidenciales, pues hay pocos tiempos para respuestas, porque se han quejado mucho de que ha habido poco tiempo para respuestas. Pues hay poco tiempo para respuestas, tiene que haber, es como un comprobante de qué tan ágiles son los candidatos, las candidatas para básicamente pues enfrentar cuestiones complejas y qué tanta capacidad tienen de resumir lo complejo en un mensaje políticamente atractivo. Y en ese sentido creo que no hay tanta diferencia a mi modo de ver, ¿no? Yo fíjate que estoy en desacuerdo, Ver, Beata. Eh, los que conozco mejor son los de Estados Unidos, y hay una primera gran diferencia obvia, que es que son 2. Y en el momento que solo son 2, es mucho más fácil entender dónde está y cada captar las quien. diferencias, sin duda. Y acá, al tener un tercero que todo el mundo sabe que no va a ganar, usted no solo no va a ganar, que no va a ser competitivo, te cambia lo que tendría que ser el debate, que hay estas 2 propuestas, que hay estas 2 personas que debatan más entre ellos. Y en los debates, por lo menos en los Estados Unidos, se permiten interlocuciones más amplias, se hablan entre ellos, hay más espontaneidad. Las preguntas no las filtra la universidad de no sé dónde, las hacen a veces ciudadanos parados. Los que conducen, o generalmente lo conduce una persona, esta cosa no tiene que ser 2, no vaya a ser que se esté sesgado el que esté, el que conduce participa, oye, no has contestado, pero no una vez de mí, sino cada vez se Sí. te preguntó esto, Moderador más contesta real. esto. Eso sí es cierto, pero eso es resultado un poco, ¿sabes?, de la cultura política estadounidense, que es un poco distinta que la mexicana, que es un Bueno, me poco más refiero a como las que diferencias, Beata. proteger Y a los la candidatos, tercera ¿no? gran diferencia, quizá la más importante, es, bueno, el debate Le Pen-Macron, que ese sí lo vi. Entonces era un debate de contraste muy duro, uno Sí, contra sí. otro, parlamentos largos, Sí, interacción entre diálogos. ambos, conductores con mucha autonomía, público ahí sentado que generaba cierto ambiente. O sea, sí hay diferencias, pero la diferencia más importante para mí, ahorita me encantaría que me dijeras cómo es en Polonia, porque no tengo idea ni hablo polaco, obviamente. Pero la diferencia más importante para mí es el contexto que construyen los medios de comunicación en torno a lo dicho al debate. Es decir, en los debates en Estados Unidos, candidato que dice algo, luego hay todo un ejército de periodistas revisando si el 1.3 de crecimiento que dijo es cierto, pero aquí se dijeron cosas muy duras. Claudia Sheinbaum dijo que Y son muchas mentiras también, y Sí, lo de muchas los mentiras. por eso, feminicidios. pero duras que no Sí. sabemos si son falsas o no. Ujú. Claudia Sheinbaum dijo
que Xóchitl le vendió una casa a la sobrina de Calderón en vez de cumplir su promesa de donarla. Yo no sé si sea cierto o no, porque ningún medio, porque a lo mejor tienen miedo, ningún medio ha ido a indagar qué sucedió. Xóchitl dijo que los papás de Claudia Sheinbaum aparecen en los Panama Papers. Yo no tengo idea si es cierto o no, pero yo no he visto a ningún medio indagando si eso es cierto o no. Entonces, el debate no es más que el punto de partida de un debate público que en México creo que no se Bueno, el lleva con la México está profundidad que se debería. digamos, en los niveles muy bajos porque efectivamente hay temor, hay miedo Sí. o no hay capacidad de investigación, ¿no? Pero digamos, en cuanto al formato en general, el formato se ajusta a la cultura política mexicana, por eso No, hay pero ese ya estás intento de diciendo otra proteger cosa. a los Ya estás candidatos. diciendo Aquí, otra cosa, Beata. Estás diciendo que se ajusta a la cultura política mexicana. Estoy Sí, de pero acuerdo. en Pero los habías principios dicho una es cosa. fundamentalmente parecido, sí, Pero ahí es donde no estoy de acuerdo. A ver, está esta bien, cosa no pasa nada. muy mexicana, que no está en Estados Unidos, las preguntas que se hicieron. ¿Usted está de acuerdo en subir el presupuesto para salud? ¿En qué pues lugar sí, preguntan eso? claro. Porque todos van a decir que sí. ¿Quién va a decir que no? En todo caso, la pregunta es, si lo va a subir, ¿de dónde va a salir el dinero? Pregunta que no se hizo. ¿En qué lugar del mundo sale el tema del aborto? Y no hay divergencia entre los tres. ¿Conoces algún lugar del mundo donde salga el tema del aborto y los tres candidatos estén más o menos de acuerdo, sin defenderlo mucho y sin criticarlo tampoco? Eso sí es muy mexicano, por Sí, usar tu sí, es muy segunda mexicano, frase. A sin ver, duda. pero, Ajá. por ejemplo, en el tema del debate y del formato, yo creo que es algo que ha dominado gran parte de la discusión, como ahorita lo estamos teniendo. Y sí, los candidatos se quejaban de que no hubo que no se permitió, no tuvieron oportunidad de que fluyeran las ideas. Ahora, se supone que eso fue preparado previamente, consultado entre el Instituto Nacional Electoral y los representantes de las candidatas y el candidato. Pero Sí, como claro. O que sea, no es un formato impuesto, es un formato no, acordado, básicamente, ¿no? acordado. Entonces, me llama la atención cómo es posible que se diera un formato al que al final todo el mundo criticó tanto, ¿no? Porque en México somos grandes, somos mucho capaces de aceptar las reglas y cuando no nos gustan criticarlas. Ahora Ujú, López-Gatell está feliz con una determinación de la Suprema Corte porque le dio la razón, gran Suprema Corte. Pero si la Corte no le hubiera dado la razón, horrenda Suprema Corte. O sea, somos malos para ujú. entender que las reglas del juego aplican, te guste el resultado o no te guste. Y como no le gustó el resultado a ninguno de los dos candidatos, incluso el presidente ayer, Sí, también. Sí, el lunes el presidente Ujú. fue estaba presidencial, dijo, lo despotricando, vi, estuvo muy despotricando. bien, no sé qué. Y ayer ya empezó a criticar el formato, lo que dijeron los conductores. En el fondo estaba diciendo, criticaron la gestión de mi gobierno y nadie me defendió. Pero es Exacto. otro tema. A ver, cuéntanos, Beata, ¿cómo es en Polonia, un país mucho más polarizado en ciertos temas que en México? No, mira, en este sentido, pues hay un multipartidismo en Polonia, entonces obviamente si hay candidatos y hay segunda ronda también. Entonces, claro, en la primera ronda normalmente hay más candidatos, sería el formato similar al caso mexicano, pero ya pasado a la segunda ronda, pues hay un debate entre pues, los ¿Con que qué tipo de quedan. formato? Así, preguntitas de 40 segundos que se repiten. ¿El norte qué quiere? Mira, o sea, no hay esa obsesión por inclusión que existe en México, o sea, que se incluya norte, sur, el centro, que, sabes, Además, esto fue de esta que ocasión nada más, ciudadanos, que porque sí, nunca se había dado eso. sí. Entonces, no hay esa obsesión en el caso de Polonia, con lo cual, pues, bueno, las preguntas, pues, se realizan y los realizan los periodistas, a veces es uno, a veces son dos. O sea, depende un poco. O sea, sí hay, yo diría que en general muchas veces hay una insatisfacción por el formato del debate en muchos países del mundo, No, claro. incluido La el verdad es caso que de México. hay un problema Pero insoluble. ¿Cómo puedes sí, o resolver sea, en 2 horas, bueno, hora y media, un problema tan Que se complejo? presenten. Pero, por no, no ejemplo, es si posible, ¿no? sale el tema del aborto, en No, sí, las Polonia, posiciones van a ser muy claras, o sea, eso no hay ninguna duda. Y va a haber oportunidad de hablar del tema, porque lo que Sí, aquí pasaba es que realmente eran muchos temas y muchas preguntas y no se profundizaba sí, sobre cada uno de ellos. De hecho, a ver, yo me pregunto si es normal que en un debate
no hubiera oportunidad de presentarse cada uno, no sé, iniciar con quién eres tú y cuáles son tus principales propuestas. No tuvimos eso, y no sé si sea normal que Y eso... eso sí es cierto que faltó quizás Bueno, un poco, tenías el pero tiempo para hacerlo. Álvarez Maínez usó lo los hizo, primeros 20 sí. segundos para hacerlo. Yo creo que a esas alturas que le pidas a Claudia que se presente, yo soy Claudia Sheinbaum, cuando el 90% de la población la conoce, Claro. pues, tampoco tendría mucho sentido. Pero más allá de cosas puntuales que podemos estar de acuerdo o no, yo preferiría debates más abiertos. Yo Ujú. preferiría debates que en Estados Unidos los puedes llegar a ver, donde se confronten más claramente las posiciones de las dos partes y haya como interlocución expresa entre las partes. Porque aquí la interlocución era muy chistosa. Te De preguntan una tipo cosa Sí, túnel. es como que por sobre el ahí ya. presupuesto de la salud. Entonces contestas en 30 segundos, sí, yo voy a gastar más en salud, y luego, pum, sacas tu cartulina y le pegas a la de la derecha. Pues la derecha nunca asume que le hablaron a ella, entonces nunca contesta y nadie le pide que conteste y al final fueron como 3 diálogos al mismo tiempo. Bueno, Sí, uno no vale la pena hablar mucho de él, pero de las otras dos, que sí importa mucho, porque una de esas dos va a ser la presidenta de claro. México. Y lo que este Sí, debate nos debe demostrar es esa persona, la que ya la ventaja clara que es Claudio Sheinbaum, ¿te gusta o no para que sea presidenta de México? Porque al final de cuentas, los debates no solo miden si quieres subir el presupuesto en salud, porque como ya dije, todos lo quieren subir, sino te Mm, mide, ¿quieres que esa persona tenga poder? ¿Crees que esa persona con poder lo va a usar bien? Lo va a usar bien porque es ordenada, Xochitl se vio desordenada, lo va a usar bien porque es empática, Claudia no se vio empática. Yo creo que eso es lo que el electorado debe estar procesando ahorita. no, en ese sentido yo creo que el debate sí cumplió de alguna forma su objetivo, o sea, sí. demostró cómo son las candidatas con sus, digamos, ventajas y desventajas, con sus fortalezas y debilidades, ¿no? Sí, creo que Y ahí es hubo reflejo mucha claridad. de cómo es la política mexicana, ¿no? O sea, Ujú. en ese sentido, ¿no? O sea, el debate es así porque, claro, hay cierto formato que, digamos, es propio de los países democráticos, pero al mismo tiempo hay cultura mexicana que genera pues esos cortes, esos recortes o esos problemas de los que estamos hablando. Los políticos mexicanos no les gusta entrar en confrontación entre unos y otros, no les gusta presentar posiciones claras muchas veces porque eso puede generar, digamos, ciertos problemas en ciertos electorados. Hay una variedad también de grupos de apoyo a candidatas o candidatos, pero sobre todo de candidatas, lo cual pues genera cierta cautela y cierta como neutralidad de posiciones. Es un problemón, sin ninguna Pero al duda. mismo tiempo no, Beata, porque Claudia lo hizo muy bien en el sentido que dejó muy claro en qué está en juego. Vamos a estar de Mm, acuerdo si de desacuerdo o no, de si su definición de lo que está en juego es correcto, pero ella nos dijo, de saque, disciplinada, bien y lo cerró igual. Está en juego la continuación de los grandes logros de la Cuarta Transformación o el regreso al conservadurismo del PRIAN, sus corrupciones y ta, ta, ta. Ahí está muy clara una primera diferencia. La segunda diferencia que se llegó a ver, pero otra vez no se logró poner el foco. Yo voy a expandir el gasto público, pero el Estado lo va a hacer todo, no lo voy a dejar a los privados que hagan nada. Xochitl presentó su tarjetita y dijo, lo que importa es que le llegue a la gente la medicina, no que esté embodegada en una megafarmacia. Pero como no hay espacio para ir profundizando en esto, pues entonces tuvieron que repetir 14 veces, porque 14 veces les preguntaron cuál iba a ser su política de salud. Uno se lo preguntó en el norte, otro en el sur, otro en el centro. Eso es lo que yo creo que volvió muy engorroso el debate. Oigan, ¿y creen que en términos de la presentación, que creo que es algo de la preparación para el debate, cómo evalúan a las candidatas y al candidato? ¿Creen que sí se mostró mejor preparación de alguno de ellos? ¿Creen que esto les sirva también como para los posteriores, que se puedan preparar más? ¿O dieron su mejor potencial? No, 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 la vida es aprender. Ustedes tampoco habían nacido, ¿no se acuerdan? En su corta edad. Cedillo A ver, empezó como un candidato en el 94, impresentable. Su primer Ujú. debate fue lamentable. Cuando iba a un evento te daba pena, ni voz tenía.
y fue avanzando. Claudia es la que lo hace mejor porque es la que tiene más experiencia. Sí, Lleva ella empezó hace corcholateando desde tiempo el y día uno de este sí. gobierno. Es la que tiene pues toda la estructura del gobierno detrás. Es la que tiene un jefe que ordena. O sea, ordena en el sentido estricto, le pone orden a la campaña. Del otro lado, pues hay tres partidos y la ciudadana y no sé qué, pues es mucho más complicado eso que lo primero. Jorge Álvarez Maínez, pues en su vida había tenido más de cuatro personas viéndolo al mismo tiempo, o sea, nunca había estado con un nivel de presión como él. Se le notó esa sonrisa congelada, Artificial, Falsa, fue sí. su peor congelada. enemigo, Sí, porque sí, lo parece hacía que no podía. verse enormemente falso y seguramente pues están diseccionando el debate, a lo que dijiste tú, Beata, estoy totalmente de acuerdo. Los siguientes debates van a ser mejores Ujú. porque Sí, ya sin habrán duda. aprendido e incluso yo creo que tendremos que tener una Ujú. discusión, como en México no hay segunda vuelta, como en Polonia, que al principio Sí, están todos y al final quedan dos. En Estados Unidos no participa un candidato pequeño sí, sí. y no junta X% de la intención de voto, porque si no, pues habría 18 personas ahí y no se podría debatir. Yo creo que la ciudad mexicana tendría que estarse preguntando en el Ujú. segundo o más claramente en el tercer debate, si Álvarez Maínez no pasa de X intención del voto, que Ujú. ya no esté, para que los Sí, mexicanos podamos darnos cuenta quién es quién de las dos que tienen posibilidad de ser presidentes. Sí, sí, pero eso, Carlos, como bien sabes, no va a ocurrir por el tema de inclusión, ¿no? O sea, la inclusión es el punto importante, pero a veces es un problema también que genera como que distorsiones, digamos, en muchos ámbitos. O sea, yo lo que he visto en ese contexto, Azucena, lo que estás comentando, si se prepararon bien, no se prepararon, o sea, yo creo que todos se prepararon bien porque es imposible que no se ujú, preparen, digamos, porque hay mucho en juego. Ahora bien, el factor de experiencia ha jugado un papel muy relevante y sobre todo los nervios que se notaron pues en los tres fundamentalmente. Eso también pues ha afectado obviamente a la participación de las candidatas y del candidato. Y no es fácil, digamos, convertir ese debate que es sobre temas de políticas públicas en un show, porque también de eso se trata al fin y al ujú. cabo en los debates, de pues generar como ciertos momentos relevantes que puedan después vivir en la narrativa, digamos, de la campaña electoral, ¿no? O sea, lo Sí. logró un poco quizás Xochitl con algunos gestos, tipo tirar un pañuelo, sacar la tarjeta, que Ujú. todos se acuerdan de la tarjeta porque era gigantesca, por ahí aparecían Claro. bromas, pues no me cabe en el bolsillo, ¿no? Pero bueno, en fin, es, quiere decir que eran como elementos que se como que quedan un poco en la memoria. Mientras que en caso de Claudia, pues ella optó por ser como, tomar esa pose de una mujer fría que no reacciona a las provocaciones y es totalmente falta de empatía. Es una estrategia que pues le funcionó probablemente De hecho, porque yo no pues sé en si ahí, muchas, sí. Beata, haya sido una estrategia de ella o fue algo que Xochitl remarcó y se reafirmó con la posición que ella tuvo y que no movió. Y eso es algo que de lo que creo que podría hacia adelante ver qué sucede con esa forma, porque creo que sí, ¿no? Muchos decían es la que se mostró con más aplomo, la más presidencial, pero eso le va a ayudar a lo largo y creo que ahí Xochitl, que fue totalmente lo contrario, pues también tiene un margen para decir que tanto más me tengo que mostrar ordenada, presidenciable, pero tal vez no tan fría como Sí, mi, tan mi contrincante, antipática, tan para decirlo antipática, porque creo o que sea, también se falta de pasó un empatía, poquito, antipática, sí, ¿no? O sea, sí. Yo se creo pasó. que ellos van a tener que medir si esto que creemos realmente tuvo un impacto o no. A lo mejor miren que a la gente le encantó la frialdad de Claudia porque denota no sé qué, o a lo mejor no, a lo mejor a la gente le encantó la Ujú, espontaneidad de Xochitl porque estamos hartos de los políticos fríos, no lo sé. Por eso sí, arranqué con el hoy, hoy, hoy. De hecho, sí. un amigo me contaba que en el equipo de campaña de La Bastida y el propio gobierno decidió, cuando yo era en el hoy, 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 dijeron, ya ganamos. Con esto se hundió, no se hundió Ujú. porque la gente lo leyó distinto. Entonces yo creo que esto es lo que estarán midiendo con toda precisión para prepararse, que ese es tu punto, Beata, en el siguiente debate, ver qué es los cambios que hacen ellos y el propio formato, porque aunque el formato estaba medio predefinido, siempre se puede cambiar, porque es una decisión del INE, y ojalá que por lo menos puedan comprar un reloj que Pues funcione. sí. Eso. Eso no debería ser tan difícil.
No, además creo que fue una inversión muy grande, ¿no? 10 millones de pesos para un debate que tuvo este tipo de fallas que no, pues no, distraen, Sí, ¿no? deficiencias importantes, Deficiencias importantísimas, sí. importantes. Por ahí también se mencionó, y eso también fue post-debate, que en último minuto, la consejera presidenta decidió estar al frente como público eh, de los candidatos, de las candidatas y el candidato, junto con otros 3 consejeros electorales, y que eso también les distrajo de alguna manera. ¿Cómo ven ese, o sea, qué podemos esperar de A mí eso? eso me parece patético porque es Ujú, el clásico efecto del poder. Si ya acordaste algo, y lo más importante es que el debate funciona bien, y si tu presencia no está previamente planeada, pues vas a meterle ruido a la organización sí, y vas a pues, hacer más probable que las cosas salgan menos bien. Entonces eso a mí me parece muy triste, ojalá que no lo repitan en los siguientes, y ojalá también que yo creo que los dos conductores estuvieron muy bien, es algo que no hemos ujú, dicho. Es un también. papel dificilísimo porque pues buena parte de su papel es leer preguntas, pero sí tienen un margen que es bien difícil de usar porque inmediatamente vas a enojar a los otros y te van a acusar de eh, Ujú, desequilibrar el debate. Denis estuvo muy bien cuando le dice a Xochitl, ¿y tú te someterías al polígrafo? Yo es la reacción de un periodista. Y ahí la claro. reacción de Xochitl fue muy buena. Creo que también Denis estuvo muy bien cuando insistió, oye, no has contestado bien tal cosa. O sea, ese es el papel de un conductor, pero no se los queremos dar. Sí. Sí, el tema es de los conductores, yo creo que es muy relevante, aunque no sé, a veces me daba la sensación de que Denis se metía como que demasiado, o sea, como que les estaba, sí, eran como Yo esas creo que eso es preguntas lo que puente para buscar Pero sí, sí, respuestas, mi ¿no? sí. primera reacción fue igual que la tuya, Beata, pero después revisé las reglas y se les pedían que hicieran eso. Ah, ok, de O sea, Que acuerdo. lo más fácil es contestara. no hacer eso, pero para Sí. eso cómprate una buena computadora que lea las preguntas No, pues no. en A mí el algo que me tiempo. sorprendió también, que no ahí sí los conductores dije cómo reaccionar ahí, es cuando Claudia Sheinbaum dice, no, ya hablamos de eso, mejor vamos a hablar de los programas sociales. Sí, Como, ya hablé suficiente de eso. sí, Y lo otro que sí fue muy revelador es qué pendiente estaba Claudia de que le contaran bien el tiempo. Me pareció muy interesante. Es una mujer ujú, que quiere tener el control ujú, bueno, se echó su chiste que Xochitl no supo reaccionar. el de Estos la... hasta se roban el tiempo. Luego ya vimos que el tiempo final que se les asignó a todos fue prácticamente idéntico, Ujú, con diferencias de algunos cuantos segundos. Entonces, pero esto es muy de la lógica mexicana de los procesos electorales, que quieres una equidad perfecta que no existe y que pues, no puedes además resolverlo de una forma que sea ágil, queriendo que todos salen exactamente 13 minutos con 13 segundos, ¿no? Pero, ¿qué lecciones tenemos para el siguiente debate, Beata y Azucena? Perdón por yo preguntar, pero es que ya se nos está yendo el tiempo. No, yo creo que hay muchas, ¿no? O sea, el tema técnico en primer lugar, o sea, tienen que solucionarlo, arreglarlo, eso es lo primero. El segundo debate va a ser sobre seguridad, o sea, no sé si es el único tema, es No, uno el de los siguiente temas. debate es sobre cosas económicas. Cuestiones entonces el tercero es seguramente sobre seguridad. O sea, temas muy relevantes y en ese contexto yo creo que es muy importante relevar, como que medir un poco mejor el tema de los no decididos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues los debates pues están por ahí, las candidatas, el candidato presentan sus propuestas, pero pues gran parte del electorado pues ya como que tiene como definida su posición, ¿no? Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Esa es la realidad, digamos, del escenario electoral. Y queda un grupo relativamente, pues, pequeño o más grande, o sea, por ahí he visto unas 14%, quizás 15%, dependiendo también de las encuestas de opinión, etcétera, que no está decidido, ¿no? Y el mensaje, pues, de las candidatas y del candidato, pues, deberían ir a estos grupos para que crezcan, ¿no? En las preferencias electorales. No sé hasta qué punto eso se logrará. Eso es porque Claudia mm, Sheinbaum está para mantener status quo, mientras que Xochitl y Jorge, pues para crecer.
pero márgenes no son grandes, entonces hay que equilibrar muy bien y tener una estrategia adecuada para lograr que este mensaje de ellos cuaje en esos grupos no decididos, básicamente. Y yo creo que el lunes tendremos las encuestas o algunas encuestas el lunes siguiente que nos permitirán tener algunas ideas respecto a cómo les fue. ¿Verdad? Realmente faltan poco tiempo para el siguiente debate, es el 28 de abril, son 2 semanas, creo que está bien porque también creo que la campaña necesita siempre estar brindando información. Yo creo que algo que se debería de capitalizar más es justo, ¿no? Lo que mencionábamos, así como el hoy, que es lo que se deja de este debate hacia adelante. Y creo que cada uno de los candidatos, si las campañas analizan, tienen tela de dónde cortar, ¿no? O sea, creo que hay cosas que sí se definieron, como la personalidad de las candidatas y el candidato, los proyectos en general que traen, y creo que si en los debates se quieren hacer críticas, tendríamos que pensar en formas más contundentes de realizarlas y también hay lo que mencionaba Carlos, ¿no? De cómo los medios nos pueden ayudar más para verificar información que se vierte ahí. Yo creo que eso también sería muy deseable tenerlo para los futuros debates e incluso para el postdebate, que no se pierdan todas las cosas que se dijeron, porque de hecho pues son muy graves algunas de ellas. Entonces, sí, bueno. eso sin duda, digamos, la verificación, que a lo largo de esta semana ha habido algunas, digamos, estas como fast checkers, o sea, esas cuentas, digamos, en Twitter, especialmente algunos medios de comunicación que pasaron, digamos, información sobre, pues, lo que dijo bien, lo que dijo mal, lo que, pues, estiró la liga un poco, cada uno de candidatas o candidato. Y yo creo que esa información debería ser mucho más como que, como base para, pues, este debate posterior, que desafortunadamente, como lo mencionó Carlos, obviamente eso es un punto un poco flojo en el contexto mexicano, pero eso significa también que hay que fortalecer esas voces, ¿no? Porque no tienen como capacidad de entrar, digamos, o de acceso a los medios de comunicación y no están tan presentes, pero sí, se han dicho muchas mentiras en el debate, o sea, esa es la realidad. Pero por lo pronto tendremos otro debate el 28 y ya lo discutiremos también. Muy bien, pues nos vemos entonces la próxima semana para seguir con el análisis de lo que es esta campaña, de los temas también coyunturales que nos sucederán. Vamos a ver qué es lo que acontece, pero muchas gracias a todo nuestro público por estarnos escuchando. Los esperamos en Spotify y en Ciencias Sociales Tech. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hola, somos Jaime Martínez, Eva Guerra y Alicia Elizondo, y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.